lo dijo en A Primera Hora. Muy bien, recta final de A Primera Hora, 8 de la mañana con 40 minutos. La Agencia Internacional de Noticias EFE, citada por Diario El Comercio, publicó hace 2 días una nota que decía que el metro de Quito, construido por la empresa española Acciona, reinició la búsqueda de la empresa para operar el nuevo sistema de transporte. El municipio capitalino hizo nuevamente la convocatoria al encontrar inconsistencias en la oferta seleccionada por el consorcio formado por el Metro de Medellín de Colombia y Transdev de Francia. El titular de la nota del Comercio decía: error en oferta seleccionada del Metro de Quito obliga al municipio a repetir el proceso. Vamos a entrar en materia. El ingeniero Roberto Custode visita nuestra mesa de trabajo. Él es gerente de operaciones del Metro de Quito. ¿Cómo le va? Bienvenido, ingeniero. Gracias, buenos días. Un saludo cordial y también un cordial saludo a toda la ciudadanía que nos dispensa con su escucha en esta mañana. Gracias por acompañarnos. A ver, ¿es así? ¿Un error obliga a volver al menos esta parte del proceso a foja cero? Sí, efectivamente. Se trata de un error que no pudo ser detectado sino hasta, por además, lo sutil que era, no pudo ser detectado hasta la fase en que se inició el diálogo para el ajuste de los documentos que nos llevaban a la siguiente etapa, los documentos precontractuales. Hay que recordar en qué etapa del proceso nos encontramos. Todo proceso en la Ley de Contratación Pública tiene 3 etapas: la etapa preparatoria, la etapa precontractual y la etapa contractual. Digamos que incluso podría sumársele una cuarta, denominada la etapa de evaluación, que es en aquella en donde la Contraloría General del Estado particularmente revisa que todas las actuaciones dentro del proceso se hayan realizado en el marco de lo que dispone la ley. Entonces, con esto sobre la mesa, la etapa en la que nos encontramos, que es esta etapa preparatoria, ha sufrido un revés en el sentido de que la oferta que presentó la empresa o la promesa de asociación entre las empresas Metro de Medellín y Transdev, aparentemente, y digo aparentemente porque no conocemos el detalle de la ingeniería financiera de esta oferta. Esta ingeniería financiera no era parte de los requisitos a ser entregados, porque así lo dispone la ley. Ellos no habían incluido un polinomio de ajuste por el concepto de inflación. Y esto les obligaba a solicitar que incluyésemos dentro del contrato, del borrador de contrato, una cláusula para que luego de un periodo aproximado de 1 año pudiera ser reajustado el valor del el monto global del contrato en función de la evolución de la inflación en ese periodo anual. Estamos hablando el contrato inicial va a ser de 108 millones de dólares. Ese es otro error que también posiblemente podía darse, porque se publicó la totalidad de los documentos de la propuesta de las empresas. 108 millones de dólares es el VAN, a una tasa de descuento del 12%, es decir, el valor actual neto. Ahora les explico. Valor actual neto. Valor actual neto. El valor actual neto es un mecanismo de simplificación financiera que permite traer el dinero a valor presente. Voy a explicarlo de alguna manera medio rápida para que se pueda entender fácilmente. El dinero en el transcurso del tiempo va perdiendo valor. Por eso es que hay la inflación y cada año los precios tienden a tener un mayor valor. Y esta pérdida de poder adquisitivo del dinero se traduce normalmente en 2 fenómenos, que son la devaluación y la inflación. Para poder reflejar esta pérdida del poder adquisitivo del dinero después de un periodo de tiempo, lo que se hace es incorporar una tasa de descuento, es decir, un valor para castigarle al dinero después de ese periodo de varios años para traerlo a lo que actualmente significaría ese valor. Entonces, ese valor de 108 millones de dólares equivaldría a que el día de hoy yo tendría que poner 108 millones de dólares sobre la mesa y con eso le pagaría completamente los 6 años al operador. Pero esos 108 millones de dólares obviamente no se van a pagar así, porque no es posible en el marco de la ley a un contratista que va a operar 6 años pagarle por anticipado el 100% del valor de su operación. Entonces,
Cuando esto se pone en valor nominal, este es el otro término, esos 108 millones, es decir, quitándole esta tasa de descuento del 12%, se convierten en 160 millones de dólares. Y esto es lo que ocurrió en ambas ofertas. La una era de 108 como van, que significaban 160 millones de dólares para 6 años, y la otra era de 183 millones de dólares. La de Metro de Sao Paulo. La de Metro de Sao Paulo como van, que significaban 273 millones de dólares como valor nominal a los 6 años. Hay algo que, por ejemplo, a mí no me queda claro. ¿Por qué tanta diferencia entre una oferta y la otra? Porque no estamos hablando de una diferencia de 5 o 10%. Es una diferencia, digamos, considerable. Fue explicado, de hecho, dentro de los documentos del proceso. En cuanto a la transparencia del proceso, por cierto, quisiera destacar que hay 3 organismos independientes que están haciendo veeduría permanente, están siguiendo, acompañando el proceso, que son Quito Honesto, la Comisión de Lucha contra la Corrupción del Gobierno Municipal de Quito, el Observatorio Técnico conformado por los colegios de ingenieros civiles, mecánicos, eléctricos y electrónicos de Pichincha, y la Iniciativa de Transparencia Internacional COST, que es una organización sin fines de lucro contratada por el Banco Interamericano de Desarrollo, cuya sede se encuentra en el Reino Unido. Estas 3 entidades independientes han venido acompañando el proceso y han verificado todas las actuaciones del Comité Técnico de Evaluación en el marco, obviamente, del proceso. Entonces, decía, estos documentos que hablaban del por qué había una gran diferencia, se resumían en un rubro denominado otros, que fue incorporado en ambos casos, pero que en el caso de Metro de Sao Paulo, este otros llegaba a tener un valor de prácticamente 100 millones de dólares. Entonces se solicitó la aclaratoria de este rubro otros. Esto está dentro del informe final de la Comisión de Evaluación. Y ellos habían hecho algunas asunciones, digamos, bastante fuertes, y hay que recordar el momento en el que se recibieron las ofertas, que estaba el Ecuador en un estado de grave conmoción social. Nuestro riesgo país se incrementó en forma inmediata y en forma muy, muy grande en pocos días. Y el principal rubro era un tema derivado de esta percepción de riesgo. Esta percepción de riesgo llevó a que esta empresa incorporase un rubro del 38% aproximadamente, como un margen de utilidad-seguridad, porque aquí lo crítico es el flujo de caja. Y por otro lado, además, tuvo una consideración muy fuerte en materia tributaria, de alrededor del 22.5% como carga tributaria respecto a los ingresos, lo cual es tremendamente alto. Si ustedes lo han visto en otros procesos, lo normal en el país es estimar alrededor del 5 al 7% sobre los ingresos, porque eso refleja el 25 o 24% sobre las utilidades, que es realmente lo que nuestra legislación manda. Pero cuando averiguamos a Sao Paulo la razón de esto, dijeron que Ecuador a finales del año 2021 había sufrido una muy fuerte reforma tributaria y que eso introducía un elemento de incertidumbre también respecto a la posibilidad de generar una nueva reforma tributaria importante en el futuro, y por ello habían incorporado un castigo tan alto en materia tributaria. Estas asunciones que hizo esta empresa, la de Sao Paulo, no fueron igualmente interpretadas por el consorcio Metro de Medellín Transdev, quienes no tuvieron esta incorporación y no castigaron de forma tan alta estos rubros. Y en cuanto a los otros parámetros, nómina, administrativos, indirectos, eran muy similares. Era este rubro otros, que en buena medida refleja dos temas: la percepción de riesgo sobre el trabajo en nuestro país, y luego una serie de búsqueda de precauciones para paliar mitigar este riesgo. No obstante, insisto, no fue la causal por la cual el proceso no llegó a feliz término con el consorcio. La razón principal fue que el consorcio, y de hecho en esto quiero ser claro y enfático, en ningún momento pidió un rubro
adicional de reajuste. O sea, no es que Metro de Medellín con Transdev dijeron queremos 15 millones de dólares más, 20 millones de dólares más, 30 millones de dólares más. Inclusive en algún medio de comunicación escuché que alguien había dicho, pidieron 100 millones de dólares más, no sé de dónde sacaron esa cifra. Porque en realidad el compromiso de asociación jamás pidió una cifra. Lo que pidió es incorporar esta cláusula de reajuste en el contrato. Inflacionario cada año. Cada año. Sin embargo, esta cláusula, que es muy común en América Latina, ellos lo mostraron en los otros contratos que habían tenido en otros países, como Colombia y Chile, no refleja otro elemento que es crítico también del Ecuador, el dólar. Esta es la razón por la cual este tipo de cláusulas en nuestra legislación no están permitidas. Nuestra legislación solo tiene dos tipos de procedimiento, o a precio fijo, o con el conocido o denominado proceso por precios unitarios, en donde hay un polinomio de reajuste, pero este de precios unitarios es básicamente para obra y se ejecuta por planillas, es decir, no es para pago mensual, sino a medida que una obra va avanzando y se va devengando un cierto porcentaje de avance de la obra, se presenta una planilla en donde se evalúan los precios unitarios y se evalúa el impacto en cada uno de ellos de los rubros inflacionarios o de otra naturaleza que pudieran haber ocurrido, y con eso se reajusta. Pero en nuestro país no existe una posibilidad de incorporar una cláusula de reajuste inflacionario. Y entonces eso se le manifestó a este compromiso de asociación. Además, insistimos, en los últimos 4 años tuvimos 2 años de inflación en torno al 1% y 2 años de deflación en promedio, que hubo inflación negativa en el IPC, que es este parámetro que resume... Índice de precios de consumidor. Correcto, que es este parámetro que resume, de alguna manera, la totalidad de la inflación. Entonces, no es correcto decir, para empezar, que la propuesta o que el compromiso de asociación buscaba incrementar el monto de su propuesta en X millones de dólares. Eso no es correcto. Simplemente ellos no tuvieron probablemente la precaución de contar con una buena asesoría jurídica local en el Ecuador que les comentase que esto en nuestra legislación no era posible. Es por eso que este elemento nunca fue puesto sobre la mesa, nunca fue declarado en los documentos que presentaron las empresas y por tanto en ningún momento pudo el Comité Técnico de Evaluación conocer respecto a este asunto. Y esto obviamente también habla, y aquí quiero aclarar también este punto, de la complejidad de los procesos de la ley de contratación pública. Muchas veces la ley de contratación pública, las instituciones tienen problemas hasta para adquirir resmas de papel, no se diga para procesos tan complejos como el de la contratación de un operador ferroviario. Pero esta es la naturaleza de ese problema y es la razón por la cual el proceso se tomó la decisión por parte del gerente general de la empresa pública Metro de Quito, con la recomendación del Comité Técnico de Evaluación, de finalizar el proceso anterior y relanzar el proceso con un periodo perentorio de tiempo que sirviese para ajustar las propuestas financieras, porque en la práctica no se trata de un nuevo proceso, se trata de continuar el anterior, es decir, no es que hay... como en algún momento también escuché, que solamente 15 días para preparar. No se trata de 15 días para preparar las propuestas. Ya hubieron 3 meses. Esos 3 meses no es que se echan en saco roto. Las empresas que tenían interés y que realizaron investigaciones que visitaron pueden volver a Quito, presentar las propuestas. pueden volver a presentarse. Y pueden, inclusive aquellas que no llegaron con oferta, pero realizaron su investigación, pueden presentar ahora también una propuesta. Entonces, esto es un poco cómo está la situación en este momento. Ahora bien, a propósito de lo ocurrido, el alcalde de la capital ha sido enfático en señalar que el proceso no se ha caído, que tendremos metro operando en Quito hacia finales de este año. Y ahí yo le consulto, los tiempos no resultan ajustados. Dialogábamos la semana anterior con la exgerenta del metro, Andrea Flores, quien señalaba que precisamente los tiempos podrían verse ajustados por un tema de capacitación y certificación al personal, entre otros aspectos. Hay que recordar que el modelo de gestión que se planteaba durante la administración de la exgerente Andrea Flores no es el mismo modelo de gestión que actualmente se está desarrollando.
El que se propugnaba cuando ella ostentaba esa dignidad era el de la operación por cuenta propia, es decir, contratando personal propio y formando a ese personal propio y luego siendo acompañado por un asesor internacional, que normalmente es una de estas empresas que tienen el mote internacional de operador sombra, porque es un operador que está detrás del operador principal, que en este caso es Metro de Quito. En el caso actual, las líneas de tiempo son completamente distintas a las que se estaban planteando en aquella época bajo la administración de la doctora Flores. La primera y más importante diferencia es que nosotros ahora tenemos plena gobernabilidad sobre todas las líneas de tiempo y que hay diversas líneas de tiempo. En el análisis de sensibilidad y la propuesta de hoja de ruta que hizo el señor gerente general Efraín Bastidas en el mes de octubre del año 2021, él planteó que para poder reducir el riesgo, mantener la gobernabilidad y poder llegar a la fecha de diciembre del año 2022, era necesario mitigar el riesgo, y el riesgo principal era tener todos los procesos agrupados en una sola línea de tiempo o dependiendo mayoritariamente de una sola de las líneas de tiempo. Y es por eso que se abrió en un abanico de líneas de acción. La primera tiene que ver con lo que se conoce como las pruebas de integración entre trenes y vía. En la administración de la doctora Flores y en las precedentes, se preveía que esta tarea la realizara el operador, que el operador fuera el que empezara con las pruebas. Pero esto obviamente tiraba para adelante el tiempo, porque primero que nada había que tener el operador para hacer cualquier otra acción. En el caso actual no fue así. Desde el 21 de octubre del año pasado se iniciaron las pruebas de integración y esas pruebas de integración culminan en este mes de octubre, ya con la obtención del certificado ATP. ¿Qué es el certificado ATP? El certificado ATP es este certificado emitido por un organismo internacional, en este caso es un finlandés, que dice que el sistema de protección de trenes automático es 100% operativo. En el mes de octubre ya estará listo eso. Esto va a ser independiente entonces de la selección del operador. Independientemente de la selección del operador. Cuando llegue el operador, al operador se le entrega el certificado y le decimos, los trenes están certificados y listos para entrar en operación. Una de las líneas de tiempo. Otra de las líneas, la de la formación. Se ha hablado mucho y se han tirado un montón de cifras que se requieren 6 meses de capacitación. Al personal. Sí, pero hay otros que también hablan de 8 meses, 12 meses, un año. Inclusive hay alguno que decía que debían tener título de tercer y cuarto nivel para poder operar los trenes. La realidad es que el operador es quien va a contratar esa fuerza laboral y es quien determina las características del personal, porque los modelos de operación no son idénticos en todas partes del mundo. Por tanto, empezar a tirar cifras de esa manera es arriesgado. Y lo último, en honor al tiempo, me quedan 30 segundos, le pregunto, ¿en qué tiempo se define el operador? Exactamente. ¿Hay un día exacto para eso? Sí, el operador está, las ofertas están previstas de ser entregadas el día 19 de este mes. Esta semana estamos absolviendo las consultas que han sido planteadas por los proponentes, potenciales proponentes, y el día 19 de este mes, Dios mediante, estaremos recibiendo las ofertas para este pequeño espacio adicional que se abrió, pero es parte del mismo proceso, insisto en ello. El señor alcalde tiene razón. Y luego de ello se hará la evaluación en un espacio aproximado de 5 o 6 días, y luego se determinará nuevamente este orden de prelación con el primero seleccionando al primero que ocupe en ese orden de prelación para continuar las demás etapas del proceso, y preveemos que en el mes de octubre ya tendremos el contrato firmado con este operador, que se encargará de llevar adelante las operaciones a partir del mes de diciembre. Vamos a ver y vamos a estar expectantes de que se cumpla todo esto que nos ha anunciado el ingeniero Roberto Custode. Gracias por el tiempo, muy amable. Gracias. Al contrario, muchas gracias. Un saludo cordial también a la ciudadanía y gracias a ustedes, siempre a las órdenes. Gracias. Roberto Custode, gerente de operaciones de la empresa Metro de Quito, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.